Partidos españoles sin importar ideología alguna, desde el que exhumó los restos del dictador Francisco Franco, íntimo amigo, condecorado y honrado por el otrora dictador militar Fidel Hipólito Castro Ruz, para ser trasladado desde el Valle de los Caídos, construido a idea de... Perdón. Construidos, se me han llamado algunas personas. Sí, cojo la idea, ok. Creo que sí. Construidos ideas a inicial de Franco para honrar la memoria de los caídos de ambos bandos durante la guerra civil y por la unidad y hermandad entre los españoles, entre comillas, al cementerio de Mingo Rubio, hasta el que inauguró, refiriéndome ahora al otro partido, un museo en la casa natal de Ángel Castro Arquis, padre de la familia Castro Ruz, para honrar su figura y la emigración gallega, un ex militar radiadillo español que luchó en contra de los independentistas cubanos, los mambises, y que luego se dedicó al acaparamiento de tierras con una reputación de ser implacable y violento en sus negocios, desde hacerse de tierras por el abuso de poder económico y la extorsión, hasta el trato vejatorio y semi-esclavista con los humildes trabajadores que importaba de Haití para las labores agrícolas. El gran problema de estos cazatalentos, entre comillas, es que aún no han comprendido la idiosincrasia del pueblo cubano, que a pesar de su desmejora en todos los sentidos, no cree en líderes prefabricados y mucho menos cuando son falsarios e impuestos desde territorios foráneos. Peor aún es que estos cazatalentos buscan defender a toda costa las inversiones españolas que han blindado al desgobierno cubano, no solo de dinero, sino de una apócrifa reputación, primero ante los países europeos y después ante la unión de estos y su parlamento en la Unión. Es por ello que semejantes negociadores políticos, entre comillas, han quedado perplejos al ver cómo tantos cubanos de a pie exigimos al Parlamento Europeo el cese del acuerdo de diálogo político y de cooperación con el gobierno cubano y la implementación real de un embargo económico al desgobierno cubano y no a nosotros, los cubanos de a pie. Y es lógico que no ganemos a la primera, porque eurodiputados socialistas y comunistas, como la entonces vicepresidenta Eva Kaili y otros que se reconocen como de izquierda, responden más a sus propios bolsillos que al compromiso de seguridad y respeto a los derechos humanos de la gente común. Pero con más vergüenza y dignidad que estos, porque doblan el lomo cada día para sustentar a sus familias de trabajadores y no para lucrar desde posiciones de poder como esos corruptos de cuello blanco o ideología socialista comunista. El tema de la deuda externa, así como las expropiaciones forzadas, son dos aristas manipuladas que el desgobierno cubano ha manejado para amedrentar al pueblo sobre las consecuencias de un futuro sin la revolución ideada e implementada por Fidel Hipólito Castro Ruz. Ambos temas también son centros de atención para los inversionistas extranjeros, entre los que vuelven a destacar compañías españolas y canadienses a las que el respeto a los derechos humanos y los de la naturaleza en Cuba les importa verdaderamente un bledo. Y es tan simple como reconocer el carácter de dictadura militar de la Revolución Cubana desde enero de 1959, que bajo las órdenes del psicópata y ególatra de Fidel Hipólito Castro Ruz expropió de forma forzada y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de compensación que no fuera el permiso, entre comillas, para salir del territorio nacional a los dueños de inmuebles con el supuesto de erradicar la propiedad privada en la nueva nación socialista y en beneficio del proletariado cubano.
Somos la inmensa mayoría de los cubanos, testimonios vivientes de cómo ha repercutido tal erradicación, con crisis alimentaria, salud, vivienda, así como una educación adoctrinada que aún comienza a los 6 años con el oprobioso lema matutino: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Por consiguiente, sería muy fácil fundamentar que todos los créditos solicitados por la autocracia de los Castro Ruz, sin consentimiento del pueblo cubano, no fueron empleados para el bienestar del pueblo cubano, sino para someterlo aún más dentro de un sistema de neoesclavismo, extinguiendo los rebrotes de sociedad civil con las armas y penalizaciones extremas. Sin embargo, las cuentas privadas de esta autocracia y sus testaferros cubanos, así como de las compañías inversionistas extranjeras, sí se han beneficiado de esos créditos, por los que pueden ser reconocidos como deudas repugnantes u odiosas, a pagar por esos sátrapas con la bien planeada complicidad de los empresarios e instituciones foráneos. Es por ello que la exalta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se empeñó en que se aceptara su definición insulsa sobre la gobernanza de Cuba comunista frente a la Unión Europea como democracia de partido único, entre comillas. Camino que sigue transitando su sucesor en el cargo, pensando quizás en recuperar algunos de los impagos para las empresas españolas, principal socio europeo con la dictadura militar cubana, ya sea en lo que sería el Estado fallido, que es la Cuba actual, o en la inevitable Cuba democrática, que reconquistará el carácter de república. Sobre las expresiones forzosas sin debida compensación, no me voy a remitir a la innumerable cantidad de casos que hicieron endémica la corrupción estatal, porque no había forma alguna de comprar y vender casas en Cuba desde 1961 hasta el 19 de noviembre de 2011, casi 50 años, en lo que la población cubana prácticamente se duplicó a pesar del éxodo imparable de cubanos, que en la actualidad se suceden los récords de emigrantes entre los días de arribo fundamentalmente a los Estados Unidos. Pero sí a que acaba de aprobarse la ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social el 14 de diciembre de 2022, que vienen a completar el marco legal por el cual se hicieron la mayoría de las expropiaciones de propiedades privadas en las 3 primeras décadas de la revolución. Ahora el dueto Castro-Canel tiene los fueros para ir por los inmuebles de todo aquel ciudadano cubano que ose rebelarse o simplemente disentir ante la ignominiosa forma de gobernanza que ha dejado en la precariedad y el abandono a las familias de los cubanos de a pie. Ya sea... Discúlpenme, pero no estoy en mi propia casa. Ya se harán eco de estos otros atropellos los europarlamentarios y congresistas americanos. Quizás sea la gota que colme la copa de abusos y falta de libertades de las que quizás y de forma inconsciente han sido cómplices de la autocracia Castro-Ruz. Queda muy claro a los cubanos de a pie, renacidos en sociedad civil, que la reinstauración del carácter de república en una Cuba futura no debe estar sujeta a ninguna negociación con el aún actual régimen dictatorial, militar y mafioso, que por demás el pueblo no votó en sufragio electoral, porque ese derecho fue abolido desde 1959 en la nación caribeña. Para los cubanos de a pie, la libertad de Cuba es una necesidad para la subsistencia individual y es por eso que vamos por ella. Tampoco representa un problema ideológico de izquierdas o de derechas,
pero estamos conscientes que los comunistas testaferros y esbirros de la familia Castro han destruido a la nación cubana, desde la familia hasta la naturaleza del archipiélago, chupando hasta resumir en escombros a la infraestructura de cualquier tipo heredada en tiempos de la República. Es por ello que en muchos cubanos de a pie cada vez prende más el concepto de una república con una democracia donde quepamos todos y el pueblo sea realmente el soberano, el pueblo sea realmente ese soberano, pero también donde se comience con el peso de la justicia imparcial, poder y condición que fueron abolidos desde 1959. Todavía más evidente ha sido el carácter autoritario y deshumanizado del desgobierno cubano, cuando en nombre del pueblo de Cuba ha apoyado abiertamente la invasión militar rusa y genocidio del pueblo ucraniano, camuflada de operación militar especial, entre comillas, no solo con armas, ven acá, no solo con armas, sino con el terror fundado en las torturas bárbaras, el crudo invierno, el hambre y la sed al estilo del Holodomor que devastó Ucrania entre 1932 y el 33, son como una colonia de la violadora máxima de derechos humanos, conocida entonces como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aún con derecho al veto en Naciones Unidas de manera increíble. Raúl Modesto Castro Ruz y su designado como presidente de la República de Cuba, entre comillas, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, han dejado patente su apoyo irrestricto al ex agente de la KGB rusa y actual dictador Vladimirovich Putin, lo mismo en la ONU que en los suelos nacionales que estos autócratas tiñen de sangre derramada por los miembros de sus sociedades civiles que pujan por la libertad. Como buen cleptócrata, en el caso del dueto dictatorial cubano, solo le importa el mejor postor que le mantenga las panzas llenas como cerdos de Eric Blair, Animal Farm, en lo que la población de cubanos, sus súbditos, languidecen por hambre y enfermedades evitables y tratables con los adelantos de la medicina actual, como las enfermedades carenciales por déficit alimentario de tipo neuritis óptica y periféricas que conllevan a trastornos motores, enfermedades parasitarias intestinales causadas por endoparásitos, enfermedades crónicas no transmisibles y fácilmente controlables por la atención médica primaria, como las endocrino-metabólicas de tipo diabetes mellitus, cardiovasculares y del aparato circulatorio del tipo de hipertensión arterial, trastornos renales que desembocan en insuficiencia homónima, trastornos de salud mental como los mayores de demencias, esquizofrenias y trastornos bipolares que han disparado las tasas de suicidios y homicidios por riesgo heteroagresivo, diversos tipos de cáncer y en particular la mayoría de mamas, enfermedades crónicas transmisibles como las asociadas a la insalubridad del tipo dermatológicas, específicamente la escabiosis, hepatitis A, cólera, malaria ya naturalizada lamentablemente, y la tuberculosis u otras formas de transmisión, como las hepatitis B y C, el VIH y más recientemente el COVID-19, y enfermedades agudas transmisibles como el dengue hemorrágico, que aún sin vacunación ni tratamiento eficaz
sí tiene prevención epidemiológica controlando el mosquito como vector. En el caso de la COVID-19, amerita ser un particular que demuestre fehacientemente que el dueto dictatorial Castro-Canel solo le importan los beneficios económicos para garantizar la inmortalidad cacareada, entre comillas, de la revolución cubana a expensas de cualquier destino de sus vasallos, a los que nos refieren eufemísticamente como pueblo cubano. Fue el desgobierno cubano, recordando, quien irresponsablemente dejó abiertas las puertas cubanas para la entrada de turistas extranjeros sin el uso obligatorio de Nasabuco de cualquier parte del mundo y potencial hospedero del coronavirus, como en efecto sucedió en el primer caso reportado el 11 de marzo del 2020, dejando correr en todas las plataformas que promocionaban a Cuba como destino turístico seguro mensajes esencialmente falsos como que el coronavirus literalmente moría, es decir, se inactivaba a la temperatura del clima tropical en el archipiélago, despreciando negligentemente la condición de insularidad del país como barrera geográfica a la transmisión del coronavirus. Difundió mediante campaña mediática que Cuba poseía un tratamiento eficaz para curar la enfermedad COVID-19, así como toda la infraestructura médica necesaria para asistir a los pacientes, manifiesto de forma burda a la venta falaz de interferón alfa 2B para ayudar a los pobres sudafricanos a través del Ministerio de Defensa de ese país por un monto nada menos y nada más que de unos casi 18 millones de dólares. Proceso de corrupción aún en investigación por Sudáfrica, entre otros tantos, incluso en Europa, como en los países de Italia y de Andorra. Además, el desgobierno prohibió usar Nasobuco en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria, así como universitaria, donde destaca la proscripción autoritaria de la profesora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín y directora del hospital pediátrico en esa provincia cubana, la doctora, entre comillas, para mí, Galina Galverán, quien ordenó a un estudiante del claustro quitarse el nasobuco o, de lo contrario, como medida de coacción, salir del auditorio universitario para recibir sanción en el rectorado de dicha universidad el 19 de marzo del 2020. Obviamente, cuando la COVID-19 se naturalizó como epidemia dentro del archipiélago, el propio desgobierno ordenó tardíamente el uso obligatorio del nasobuco en todas las áreas públicas, que por cierto, la mayoría de la población debió fabricarlos con sus propios materiales inapropiados para contener la infectación. También ocultó las estadísticas de infectados y muertes por esta COVID-19, reportando en agosto de 2022 tan solo la muerte de 8.529 pacientes por coronavirus en lugar de 62.000, lo cual ubica al país entre los 20 con mayores cifras de muertes por la pandemia, según The Economist. En una especie de mea culpa, la propia bestia de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez reconoció más que su incapacidad para dirigir el país, que el pueblo cubano aún está lejos de la prosperidad económica, saciado al parecer de tanta sangre de sus presas y tanta hambre de las que aún se cobijan en sus casas maltrechas o en las sobrepobladas prisiones. Se refirió ante el circo que llaman Asamblea Nacional y a todos los que le escuchaban, que sentía una enorme insatisfacción, y cito, por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Esta bestia defendió un doctorado exitoso, entre comillas, justo en sistema de gestión basado en ciencia e innovación
para el desarrollo sostenible en Cuba. Además, es tutor del doctorado nada menos y nada más del vicepresidente y ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil y su esposa, me refiero a la de la bestia de dictador, Liz Cuesta Peraza, otra funcionaria pública del Ministerio de Cultura, como otro de los tantos casos de nepotismo que florece en todas las autocracias. Defiende también su exitoso doctorado en un modelo pedagógico, lo cito entre comillas, para exportación de servicios académicos en la agencia Paradiso. Una especie de aberración que supera el bestiario de los cerdos de Orwell. Como si no fuera más que suficiente, la propia marioneta de Mario Díaz Canel Bermúdez ridiculizó su propio quehacer y el de los diputados de la Asamblea Nacional de Cuba cuando balbuceó en plena Asamblea Nacional de Diputados, y cito: voy a sonar a chiste, pero realmente no es un chiste, aunque a veces da risa. Como muchas de las cosas que hacemos, el problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar pasado mañana, anunció, dando ya por sentado la aprobación de la normativa, que atinó a rectificar un poquito después, al menos en una presunción. Se supone que aprobamos una ley de fomento ganadero y no hay ganado, y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. Entonces, yo, como ciudadano cubano de a pie, le pregunto a los gobiernos de los países democráticos y a las plataformas multilaterales, en particular a la Unión Europea y a su Parlamento y a las Naciones Unidas, ¿es serio y honesto seguir prorrogando el sufrimiento, la muerte y la migración forzada del pueblo cubano para favorecer a este desgobierno de sátrapas por tantos años? Muchos cubanos de a pie y como miembros de esa sociedad civil pujante, si algo pedimos al universo es que cese la confabulación económica de los gobiernos de países democráticos con el desgobierno de Cuba, que lo único que ha acarreado al maltrecho pueblo cubano es la separación de las familias, la agudización de las diferencias sociales entre unos pocos testaferros del régimen camuflado como emprendedores y la extinción desde las libertades individuales hasta el poder de las instituciones cívicas que tanto se defienden en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea. Los cubanos de a pie estamos muy inspirados en que el mundo democrático debe actuar como lo hizo ante el apartheid, sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, en vigor justo hasta 1992, cuando el sistema cubano se tambaleó hasta que pudo parasitar a Venezuela y dejarla literalmente tinta en sangre emanada de sus ciudadanos cívicos, como había hecho tempranamente con los suyos en las 3 primeras décadas de la revolución castrista. Más que en brutal pobreza, todavía los cubanos y muchos ciudadanos honestos del mundo esperamos las conclusiones del Tribunal Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad por los que ha sido denunciado el dictador venezolano formado políticamente en Cuba, Nicolás Maduro Moros, y de los que han integrado parte de los cuerpos represivos venezolanos, como las avispas negras cubanas o máquinas en series para matar, así como asesores del ministro del Interior de Cuba y el propio desgobierno de los Castro Canel. Solo un aislamiento económico y político de conjunto con una intervención humanitaria pondrán fin acelerado al régimen cubano de apartheid contra nosotros, la inmensa mayoría de los cubanos, los de a pie, y evitará más derramamiento de sangre en las calles y prisiones cubanas, tanto como en los mares y selvas por los que ha emigrado o intentado hacerlo 250.000 de cubanos en el presente año, sin contar
a una diáspora de más de 3 millones en disímiles lugares del planeta, de los cuales muchos desean regresar a sus casas y no pueden por abusivas restricciones del régimen dictatorial de La Habana. Queda la conciencia de los eurodiputados, congresistas americanos, australianos y japoneses este llamado a la libertad o la liberación del pueblo cubano, que aún no se cansa de decir o escribir patria y vida en lugar del irracional eslogan del autócrata Fidel Hipólito Castro Ruz, patria o muerte, que no reparó en engañar al mundo entero sobre las realidades de un pueblo que solo ha alcanzado ver la prosperidad y libertad en la emigración a cualquier precio para sus vidas. Esto era lo que quería compartir con ustedes, amigos de Facebook. Les deseo un poco de pensar, de hacer conciencia en estas palabras y vamos por la libertad de Cuba o por su liberación, porque no hay de otra. Un abrazo, Ariel.